Extra86.net. Extra 86. Extra música. Extra 86. Extra 86.net. Extra 86. Extra 86.net. Moviendo la ciudad. Extra contigo día y noche. Extra música. Extra 86. Extra música. Extra 86.net. Extra FM. Descarga gratis nuestra aplicación en el App Store y lleva lo mejor de la música a donde vayas. Extra 86.net. Extra música. Extra 86. Extra FM. Extra 86.net. Marca ahora la línea extra. 849-295-0886. Tu opinión aquí cuenta. Márcanos en directo. 849-295-0886. Toda la información jurídica a nivel nacional e internacional la encuentras en Factor Legal. Asistencia jurídica, análisis, importantes invitados expertos en las diferentes ramas de la profesión del derecho. Factor Legal con los licenciados Meribel Moreta y Alberto Torres. Sábados de 10 a 11 de la mañana por Extra 86.net. Bien amigos, muy buenos días y bienvenidos a esta nueva entrega de su espacio Factor Legal. Como cada sábado estamos transmitiendo en vivo de 10 a 11 de la mañana por Extra 86.net. Quien les habla el licenciado Alberto Torres conjuntamente con la licenciada Meribel Moreta. Doña Meri, muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo le amanece? Buenos días, doctor Alberto. A mí siempre me amanece bien. Ah, pero eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Porque si tengo la oportunidad de un día más de vida, eso es un milagro. ¿Sabes que la Biblia dice que afortunado el que llega a ver su vejez? Entonces yo quiero ser de esas afortunadas, así que bendigo mi día cada día. Eso es importante, bendecir cada día. Hasta se fue el micrófono. Eso es el demonio que está en ese micrófono. ¡Te reprendo! ¡Reprendo! Cuidado con lo que iba a decir, que por eso fue que se autocensuró. Y para conmemorar. Bueno, si es para lo que yo voy a decir, si me tienen que autocensurar, pero yo como quiera lo voy a decir. Pero antes de que tú entres en ese detalle, quiero a todos decirles que hoy tenemos un contenido muy interesante. Sí, señor. El tema de hoy es sobre el arbitraje de inversión y tenemos por supuesto a nuestra querida amiga y colega, la licenciada Raquel de la Rosa. Raquel goza de todo mi cariño, Alberto, porque no sé si tú sabes, pero yo trabajé con ella por un tiempo determinado, hace unos años, y realmente verla aquí ya como una profesional en el área, en arbitraje, me llena de bastante orgullo, porque cuando yo la conocí era estudiante de término de la carrera. ¿Cómo? Sí, porque ella era asistente mía. Sí. ¿Hace tanto tiempo de eso? Hace tanto tiempo de eso. Sí, yo no sé si está ofendiendo a Raquel o a mí. ¿Cómo es? No, pero no, a ningún, porque tú te graduaste en el año 1990. Ella estaba en término, ella, no yo. Pero tú te graduaste conmigo, Alberto, porque tú y yo somos de la misma era. Entonces cuéntame, Alberto. Saludamos a Gabriel Canera, a Gabriel Moreta, Mr. Real Tickets, de una vez se conectaron en los Instagram y el Facebook Live, que están por ahí conectándose. Le damos saludos y interesante cuando lo invitan. Aquí están pidiendo. Yo lo único que digo que menos mal que ustedes son colegas y se entienden, porque claro, ustedes con sus líos y se matan ahí. Pero no. Lo que pasa es que la amistad entre abogados solamente los abogados lo entienden. Sí. Eso es así. Eso es así. Recordarle a nuestros queridos oyentes de que pueden llamarnos en cabina al 849-295-0886. También nos pueden enviar sus correos a través de factorlegalrd@gmail.com. Y por supuesto, a través de nuestras redes, como ya Meribel lo mencionó, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que vean esta entrevista y las demás entrevistas que hemos realizado de contenido educativo, el ámbito jurídico, y también por nuestra cuenta de Instagram y Facebook.
Doctor, ¿por qué me hace eso? Ahorita llega la productora y a mí me amonestan. Yo no traje el mío. Ah, pero mira, no te toca a ti lo más importante, ¿Qué es lo más importante? lo de los corazones. Ok, den sus corazoncitos en todo el Instagram y el Facebook, dennos like para que esta entrevista sea vista por más personas y compartan esta entrevista. Realmente hoy es el tema sobre arbitraje institucional, el cual aquí tenemos a Raquel de la Rosa, que va a hablarnos sobre ese tema. Pero antes de iniciar con la entrevista, doctor, hay que hablar de lo que está en boga en este momento a nivel legal. Y lo que está es ese video que corre de 8 minutos de un emprendedor, más usted y yo que somos pro emprendedurismo y apoyamos al empresariado. Ese video de 8 minutos de esa chica, no me ponga los ojos así, por favor. No, pero son mis ojos. Siento como que Tengo tiene miedo, tiene tengo como- miedo, tengo siento- miedo. Siento que tiene miedo lo que voy a decir. Con confianza, dele para allá. Con confianza. Con confianza. Bueno, esos 8 minutos, de verdad que cualquier madre se siente identificada, donde ella dice que una madre de familia, o sea, una madre con hijos soltera, o sea, divorciada, pone su negocito, pone todo por la ley. Durante 2 años, lamentablemente quiebra el negocio. Y cuando liquida todo el mundo, a quien liquidó también fue a una que empleó, que era la más joven de todos los empleados, o sea, de menos tiempo en la empresa, que tenía 3 meses, y le pagaba un salario de 8,000 pesos. Cuando la liquida, la única que la demanda es esta señora, por un monto mintiendo, falseando documentos, diciendo que ella le pagaba 40,000 pesos por la actividad que realizaba profesionalmente. O sea, wow, 40,000 pesos de 8 es mucho, bastante. Y entonces esto ocurre en La Vega. Se hace entonces ahí una demanda hacia esta persona, esta madre de familia, esta empresaria joven. Y cuando sostienen la demanda, ella dice, porque no hemos visto el expediente y los abogados tenemos que hablar sobre el expediente, pero la denuncia Correcto. que ella hace que es el video viral que está pasando, es que, bueno, tenemos una pregunta de arbitraje, te la vamos a responder desde que termine este comentario, que dice: excelente el arbitraje, pregunta, ¿solo con la colocación de la cláusula de arbitraje es factible para el mismo o deben cumplir con las partes ciertos requisitos? La cláusula de arbitraje ya establece que se va a resolver conflictos mediante esta vía, y en la cláusula de arbitraje, por ejemplo, si es la Cámara de Comercio de Santo Domingo, tiene un modelo de cómo debe de decir la cláusula para que no vaya a ser nula, porque hay muchos tipos de cláusula de arbitraje, pero te vamos a desarrollar ese tema más adelante. Sí, la licenciada Raquel de la Exacto. Rosa estará para eso precisamente. Exactamente. Entonces, nada, ella hace la demanda diciendo y le declaran inadmisibles sus documentos de prueba. Por lo tanto, la condenan a 1,000,000 de pesos. Entonces ella demanda en la corte, porque declarar inadmisible los documentos de prueba, para quien no es abogado y está escuchándonos, es que no van a leer, o sea, el tribunal no va a conocer los documentos de prueba. Por lo tanto, todo lo que ella tenía de la TCS, de lo que ella pagaba, todos los documentos que ella tenía, no lo iba a conocer el tribunal. Entonces ella hace un grito desesperado, porque las redes sociales solamente no son para mostrarnos, sino también para buscar la forma de ayudarnos. Dicen que no, que todo lo que es legal se debe tramitar a través de los tribunales, pero ella lo está haciendo. No, y te voy a decir una cosa, resalta también una debilidad absoluta en el sistema judicial. Claro. Y no solamente estamos hablando del sistema judicial per se, estamos hablando de los actores principales del sistema judicial: jueces, abogados. Porque al final tú tienes un juez que va a tomar una decisión y tiene un poder sobrehumano, tiene un poder sobrenatural en el caso en la cual te dice: mira, a pesar de que me presentaste las pruebas dentro del plazo razonable, entiendo que para mí tengo la soberana discreción de aceptarlo o no aceptarlo. En este caso, lo declaro inadmisible. ¿Qué me dijeron una vez? Que eso a mí me llenó de grima. Cuando hay casos en que los expedientes, por alguna razón, los abogados ayudantes o el mismo juez no entienden su naturaleza, no entienden el fondo del asunto, ¿qué hacen ellos? Sencillamente lo dejan, te emiten un fallo. Ajá. Emiten un fallo sin ninguna base, sin Ajá. ningún sustento. A veces, como me pasó a mí, con una base legal que ha sido de una ley derogada. Y siempre te dejan que eso lo maneje la corte. Déjame salir de este caso, no lo entiendo.
vamos a hacer un fallo que no tenga sentido, falta de motivación, eso que se embruje la corte de apelación. Yo quiero hacer una observación en el caso. Ella dice en su video de que ella se le va a cobrar $1 millón y se notifica para embargar $1 millón, pero si ella tiene una empresa, ella dice que va a responder con sus bienes personales. Para ella responder con sus bienes personales, primero hay que ir por un proceso civil ante la Cámara Civil para poder levantar el velo societario a ella, para poder responder con su Pero en este caso, como se trata de una sentencia del juzgado de trabajo, los procesos son diferentes. Tan pronto te emiten esa sentencia, en un plazo de 3 días, después de que se emite esa sentencia, se convierte en un título ejecutorio, sí, y con eso pueden proceder a embargar, por lo menos de manera conservatoria, los bienes, tanto de la sociedad como del gerente, que viene siendo el responsable solidario de la compañía, si así lo establece la sentencia. Exacto, si así lo establece, porque Claro, si no lo establece en la sentencia, tienen que levantar el velo corporativo en el Tribunal Civil. Correcto. Aquí estamos muy emocionados con arbitraje. Mira, dicen, nos preguntan. Claro. Si le pregunto, pues fuimos miembros de la Cámara y abogados de registro mercantil. Pero en mi tiempo era solo una probeta del proceso, solo se presumía para la sociedad. No entiendo bien qué es lo que él quiere decir con una probeta del proceso. Yo lo que entiendo, y antes que todo, buenos días a todos los que nos escuchan. Para mí, como siempre, es un placer poder estar acá con personas que también para mí son muy queridas. Entiendo que con probeta, y me corregirás, ya lo comentarás en caso de que te hayas referido a otra cosa, te refieres a que todavía estaba emergiendo la figura del arbitraje como tal, es decir, que no era muy conocido. Pero con el tema de la cláusula es muy importante, antes de poner una cláusula arbitral dentro de un contrato, y sobre todo si el arbitraje va a ser institucional, porque tenemos 2 tipos de arbitraje: está el ad hoc y está el institucional. El institucional es el que estará siendo administrado por un centro de arbitraje. Un ejemplo de ello es la Cámara de Comercio de aquí de Santo Domingo, que tiene un centro de arbitraje, el Centro de Resolución Alternativa de Controversias, y el ad hoc, quien es que las partes definen cuáles serían las reglas del procedimiento. Entonces, si es arbitraje institucional, lo ideal sería ponerse en contacto con ellos, o sea, con el centro como tal, para que la cláusula que esté redactada, ellos le puedan como ratificar que esa cláusula está bien hecha, para que no ocurra luego que se convierta en una cláusula patológica y que ponga trabas al procedimiento de arbitraje como tal. Yo quiero aportar al comentario, y ya que él pone como para las sociedades, quiero aportarle a él que lo que pasa es que existen ya varios tipos de arbitraje. O sea, entre los arbitrajes institucionales está el arbitraje comercial, el deportivo, el de construcción, el energético. O sea que ya no es solamente para la sociedad, porque cuando usted encuentra un arbitraje deportivo, tú te estás encontrando entre la Federación de Deporte, o como pasa con la Major League Baseball, o esa asociación en Estados Unidos, con el pelotero. O sea que ya no es tanto para sociedades. Y también, como en el caso de que va a hablar Raquel, que no es solamente ese arbitraje comercial, sino también el arbitraje doméstico, que es el arbitraje que es entre estados, estatales. Ese ya no es entre sociedades. Entonces el arbitraje ha abierto de verdad su abanico, y decir que solamente es para sociedades sería no real a lo que está pasando en este momento. Claro. Exactamente. Entonces, finalmente, después de ese interesante preámbulo y gracias a esa pregunta, conectando con lo que establece el distinguido colega o el amigo, arbitraje de inversión, ¿a qué nos estamos refiriendo con eso? Es un método de resolución alterno de controversias, así como es básicamente muy parecido al arbitraje comercial en cuanto a procedimiento se refiere, pero tiene un componente, y es que en el arbitraje de inversión está participando un inversionista que entiende que su inversión ha sido de alguna manera afectada, y tiene el componente, por así decirlo, o la cherry, es que es en contra de un Estado. Es decir, un inversionista, un particular, en virtud de un acuerdo, un tratado de libre comercio que tenga un capítulo de inversión o un acuerdo bilateral de inversión, tiene la capacidad, posee la capacidad para, como persona individual, demandar al Estado. Y eso es algo que es bastante novedoso, en el sentido de que
no siempre se ve eso y en arbitraje de inversión sí esta figura es permitida, pero como dije antes, siempre y cuando sea en base a un tratado bilateral de inversión o un tratado de libre comercio. Ok, entonces la entidad que estaría conociendo el arbitraje en caso de producirse un conflicto, ¿se determina a través del contrato, se determina a través del acuerdo, lo establece la ley? ¿Cómo se maneja esa parte? Bien, eso va a depender. Y mencionas contrato, y aquí quiero aprovechar para hacer un aclarando. Si es arbitraje en virtud de un contrato, pues es arbitraje comercial, pura y sencillamente. El arbitraje de inversión, para que sea de inversión, tiene que darse la figura que había mencionado. Está estipulado en un tratado de libre comercio, en un acuerdo de inversión que compone el mismo, o en un acuerdo bilateral de inversión propiamente. Ok, te voy a tener aquí un momentico. Vamos a poner un ejemplo. El Estado Dominicano publica una licitación pública extranjera para fines de que requiere de los servicios de una empresa para que no quiero ser específico, Odebrecht, pero vamos por el caso energético, para no ser tan específico. Y vamos a poner que, Odebrecht ganó la licitación, para poner un nombre. Para poner un nombre. Para poner un nombre. Y Odebrecht. Y le sale 4 veces. Ah, sí, hombre. Así, me surge así de la nada. Me surge de la nada. Yeah. Odebrecht. Vamos a poner Odebrecht. Ganó. Y resulta que se establece un monto y ellos dicen, bueno, hace falta más dinero. Y por cosa de la vida, y por caso hipotético, ellos interponen una demanda en contra del Estado Dominicano vamos a poner una cifra imaginaria, 700 millones de pesos o 700 millones de dólares para fines de completar el proyecto. ¿Cómo se determina si es un tribunal o si es un consejo? ¿Quién va a ser la entidad que se va a encargar de conocerlo? ¿Cómo se manejaría? Si sería aquí en República Dominicana o si sería en el país del origen del país de ellos. ¿Cómo se manejaría toda esa parte? Bien, este es un caso de arbitraje comercial que estás proponiendo, Comercial. porque nace en virtud de una cláusula arbitral estipulada en un contrato per se, entre ambas partes. Entonces, ¿qué pasa? Eso va a depender. En la misma cláusula de arbitraje, eso va a depender de las partes, el alcance que ellos quieran darle al momento del acuerdo. Regularmente lo que se estila es que las partes en arbitraje contractual van a poner la cláusula, no necesariamente directamente cae en arbitraje, sino que están las cláusulas escalonadas, es decir, que pone antes de arbitraje, bueno, vamos a tener un periodo para negociar antes de, y luego caemos al arbitraje como tal. Pero el alcance de ese arbitraje, eso va a depender, o sea, de lo que las partes decidan estipular en la cláusula, porque si no lo estipulan en la cláusula, en el contrato, pues ya, lo más normal es que pongan el reglamento, y ya el reglamento per se sí establece cuál es el procedimiento que se debe de llevar a cabo para el arbitraje. Para aportar a lo que dice Raquel, si el arbitraje es institucional, por eso más bien los abogados de arbitraje recomiendan el arbitraje institucional, no el ad hoc, porque en el ad hoc tú tienes que poner en la cláusula arbitral cómo va a ser ese proceso, como tú preguntaste, cómo va a ser el proceso, quién lo va a llevar, cuánto árbitro va a hacer. Y eso es muy complicado porque tú no sabes si estás tomando decisiones bien buenas en ese momento para tú poder determinar todo ese engranaje. En cambio, cuando tú te vas por el arbitraje institucional, que es lo que establece la ley, o sea, eso no, o sea, la ley establece, está estipulado en la ley los arbitrajes ad hoc y los arbitrajes institucionales. Que ahora mismo los más fuertes son la Cámara de Comercio de Santo Domingo y la Cámara de Comercio de Santiago. El arbitraje comenzó realmente, el primer caso que se vio de arbitraje en la Cámara de Comercio de Santo Domingo fue en 1989. Entonces, estamos hablando de que hace muchísimos años esto comenzó. Pero la gente ahora es que está como con el auge del arbitraje, y más que la Cámara de Comercio de Santo Domingo, es que hace mucho, todos los años, entre 6 a 7 diplomados al año para que sea conocido. Entonces, en el arbitraje comercial, cuando tú eliges el institucional, cuando tú pones la cláusula de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, tú te estás en ese momento adhiriendo a un reglamento. Ese reglamento al cual tú te estás adhiriendo tiene todo escrito de todo el proceso, de cómo se puede resolver. Entonces, por eso es lo importante de tú, en vez de ponerte a inventar, a construir un proceso, ya ve donde ya hay personas que ya lo tienen construido y que aparte de eso tienen un bufete directivo que en cualquier situación ese bufete se va a sentar y va a poder tomar una decisión. Entonces, si tú tienes arbitraje ad hoc, no va a ser así.
Así es. Y solamente destacar que también hay una diferencia o algo que es significativo en este tipo de arbitraje ad hoc, y es que como no tienes un procedimiento establecido así per se, con todas las pautas que se debe de tomar, es más propenso a gastar más dinero. Claro. Entonces, eso es un componente que es bien importante tenerlo en cuenta, porque queremos llegar a la solución, pero con la menor cantidad de dinero posible, que son procedimientos que son costosos. El público te pregunta, Raquel, ¿qué es el arbitraje? El arbitraje, hola, Anabel Moreta, hola. El arbitraje es un método alterno de resolución de controversias, es decir, es una vía para dirimir conflictos entre partes, y en este caso en particular, bueno, pues un inversionista versus un Estado. Realmente al arbitraje le llaman la justicia privada y le dicen el Rolls Royce de lo legal. Y es una forma para que sobre todo el inversionista extranjero, se le pueda garantizar su seguridad jurídica y su inversión que va a ser República Dominicana, precisamente por la desconfianza que hay en los sistemas judiciales. No, realmente me encanta porque aquí se está invirtiendo, los extranjeros están invirtiendo mucho, y es más fácil cuando tú le dices a una franquicia que va a invertir contigo como distribuidor exclusivo, claro, que se va a llevar mediante un arbitraje, porque así ya conocen en su país el arbitraje y se puede elegir, como siempre digo, el que más conozco es el de Perú, por eso es que siempre recomiendo ese, que el de Perú tiene el Dispute Online Resolution, que es online, y que tú no tienes que ir presencialmente a resolver el conflicto, sino que todo se resuelve si la persona está en España y tú estás en Dominicana, pero elegiste esa vía y elegiste la parte online, se resuelve online. O sea que ahí abaratas costos en abogado y en viaje y tarifa. Pero, Raquel, yo quiero que tú me des cátedra del arbitraje de inversión, porque hemos hablado bastante ya de arbitraje comercial. Sí. Bueno, básicamente, como decía ahorita, surgen en virtud de un tratado de libre comercio, de un acuerdo bilateral de inversión. Básicamente, lo que los inversionistas tienden a reclamar, y es lo que está estipulado en este tipo de acuerdos y de tratados, es el trato justo y equitativo, trato nacional, trato de la nación más favorecida y plena protección y seguridad. Es decir, que estos parámetros que contienen los mismos tratados o acuerdos bilaterales de inversión son, así decía, parámetros que deben de ser cumplidos, por así decirlo, por el Estado para garantizar la inversión del inversionista. Entonces, aquí en la República Dominicana, la Autoridad Nacional Coordinadora de la Defensa está en la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio, quien por ley fue designada para llevar a cabo la coordinación de la defensa del Estado Dominicano en el marco de estos arbitrajes. La DICOEX está prevista, o sea, este mandato está previsto en la Ley 489-08 sobre arbitraje comercial, y también en la Ley Orgánica del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, quien hace o amplía un poquito más de esta competencia que tiene la DICOEX al momento de defender al país. También existen otros decretos que también de manera más detallada lo abordan, y sí hacer aquí un pequeño comentario, aunque nosotros lideramos la defensa del Estado, es decir, en estos tratados de libre comercio, no lo hacemos, es decir, de manera sola. Lo que se estila es que por el tecnicismo que conllevan este tipo de procedimientos y demás, la especialización, la sensibilidad de los temas, entre otras, siempre se contrata una firma de abogado internacional que posea, o sea, reconocida competencia. Correcto. En estos temas para que represente al Estado. Ahora bien, indistintamente de eso, no es que nosotros nos apartamos, le dejamos el proceso. Discúlpame, Raquel, entonces, ¿sí contratan abogados dominicanos para representar al Estado, o eso es lo habitual? Regularmente son firmas extranjeras, pero no es un tema de que no se le quiera dar participación a los abogados dominicanos, ni mucho menos. Como decía cuando empecé a hablar, es un tema más de expertise. Claro. Y lo que se busca es reconocida experiencia. Como decía ahorita, este tipo de procedimiento es muy técnico. No es, vámonos, como decimos, vámonos a los tribunales, echar el pleito. Claro, no es así. Lleva cierto rigor y demás que conllevan que sea tan especializada la contratación del servicio. De hecho, el 2016 tengo entendido de que hubo un conflicto de la cual la República Dominicana tuvo ganancia de causa,
Y uno de los representantes del comité que estaba manejando el caso era Eduardo Jorge Paz, que era dominicano. Sin embargo, se manejó con una firma internacional. Eso era por un tema de una minera, en la cual entendió que sus derechos fueron vulnerados e interpuso una acción por vía del arbitraje y estaba reclamando 700 y tantos millones de dólares. Sin embargo, se obtuvo ganancia de causa. Hay 6 casos abiertos, tengo entendido, sobre tema de arbitraje de inversión. ¿Tiene conocimiento de cuáles son esos casos? Actualmente tenemos 2 procedimientos o 3 procedimientos como tal. Relacionado con el arbitraje de inversión. Relacionado con el arbitraje de inversión. Eso no quita, y aquí aprovecho para hacer el segundo paso. Porque En el Raquel, marco ahora que de- vas a decir eso, en arbitraje de inversión, a diferencia de arbitraje comercial, sí se pueden hablar de los casos porque hay una confidencialidad en arbitraje comercial en que tú no puedes mencionar la parte, como te está preguntando Alberto. En inversión es diferente, tú puedes mencionar las partes porque ya es del Estado, entonces tenemos que tener conocimiento los administrados. Ujú. Bueno, hay hasta cierto punto, te diría que Claro. sí, que hay una obligación de transparencia, pero repito, hasta cierto punto, Hasta porque cierto evidentemente este tema de estrategia procesal y demás Claro. no es algo que se estile comentar. De hecho, Ok. en uno de los procedimientos que estamos llevando a cabo, y que de hecho les invito a ver en la página de nosotros, en la página del Ministerio de Industria y Comercio, en la sección de Comercio Exterior, están ahí todos los intercambios principales, por así decirlo, entre las partes. Pero no reposan como tal Claro. ni en nuestra página ni tampoco en la corte, en la página de la Corte Permanente de Arbitraje, quien es que está administrando el arbitraje del cual estoy haciendo referencia. Claro. Tampoco ahí vas a observar No. cierto tipo Claro. de documentos. Y sino que- aclaro que los casos que mencioné son casos de que ya están en los medios de comunicación. O sea, que no es que se ha vulnerado algún tipo de derecho. Sí, sí. Entonces, nada, ¿por dónde íbamos? No, en eso, que tú me ibas a comentar de que Sobre- si en arbitraje y de inversión se puede o no mencionar las partes. Sí, se puede mencionar las partes Ok. y de hecho en el DR-CAFTA establece una obligación de transparencia que tienen las partes, de transparencia de publicar a todos sus homólogos, o decir a todos a sus homólogos sobre la existencia de un conflicto que está generado pues en el marco de un acuerdo en el cual ellos también forman parte. Eso para ponerlo como ejemplo, pero como dije ahorita anteriormente, si se remiten a la página de nosotros, ahí pueden ver listado uno por uno, o sea, los principales casos y sus principales escritos. Ah, entonces me encantó que cuando tú hablaste de una corte, o sea, si es de inversión, ya hablamos de que en el comercial tú puedes hacerlo ad hoc, que vas a poner un tribunal y vas a poner procedimiento. Si es institucional, lo que vas a tener es una institución como el centro de arbitraje de una de las cámaras de comercio del país, que cada una puede tener un centro de arbitraje, que va a tener ese tribunal arbitral. Pero si es de inversión, ¿a dónde yo voy a tener esa corte? Bien, hay diversos centros, por así decirlo, que administran, que se especializan en la administración de este tipo de arbitraje. Uno de ellos es el que acabo de mencionar, la Corte Permanente de Arbitraje, que tiene su sede en La Haya, y otro es el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que tiene su sede en el Banco Mundial en Washington. Entonces, estos centros fungen, por así decirlo, son reconocidos. O sea, yo estoy mencionando 2, pero evidentemente hay más centros, pero estos son como los principales. Y estos centros fungen en la administración de ese proceso, y al igual que en arbitraje comercial, pues goza de una secretaría quien se encarga de llevar esa dinámica. La Secretaría, aquí aprovecho para decir que es el enlace entre el tribunal arbitral y las partes, y es quien se encarga de la parte logística de la coordinación del proceso y demás. Secretaría son abogados especializados en arbitraje, Claro. con vasta experiencia, no como la secretaría que ustedes se imaginan de los tribunales Exactamente. ordinarios. No, no, Y, o sea, eso quiero aclarar porque pueden llevarse con lo de la secretaría que cualquier... Mira, una cuestión que tengo. Al final, ¿se trata de un centro de resolución de conflicto? ¿Es una corte? ¿Cuál es la plataforma que va a conocer el conflicto? ¿Es un centro? O sea, ¿es una entidad privada? Finalmente, ¿de qué nos estamos refiriendo? Bien. Cuando nosotros, aunque se tenga, en ese caso en particular, tenga el nombre de corte, no es que tiene un tribunal fijo Perfecto. que está resolviendo la controversia, no. El arbitraje tiene una particularidad, y es que se compone un arbitraje, o sea, se compone el tribunal, y aquí voy a hablar un poquito de lo que es el procedimiento como tal. Regularmente la parte demandante suele proponer un árbitro,
quien es una persona de de experiencia en la materia. Por ejemplo, si es un caso de energía, Ok. por ejemplo, va a ser alguien que sea lo que busca la parte demandante, que conozca un poco Y en del ese tecnicismo caso- del proceso y demás. Y en ese caso pasa como en el comercial que tiene un listado para tú poder seleccionar o no hay un listado en ese caso de inversión. Depende, porque por ejemplo en la Corte Permanente de Arbitraje hay un listado de árbitros, pero no necesariamente se tiene que circunscribir a ese, Ok. sino que las partes, tomando los parámetros que ya dije, entre otros, van a elegir quienes quieren que sean, por así decirlo, sus árbitros. Ahora bien, cuando digo quienes quieren que sean sus árbitros, no vayan a pensar que es un tema de que, bueno, ya lo elegí, pues ya tiene que estar en mi favor. No es así. Hay ciertos requisitos, pues, de transparencia, que no debe de tener conflicto de interés, para que lleve a que ese árbitro que ha sido designado, pues, pueda aceptar. Entonces, regularmente no es de la nacionalidad de la parte que está reclamando, para evitar Claro. ese tipo Ok. de cosas que se pueden suscitar. Sí, porque, escúchame, te iba a preguntar eso. Tenemos a dos partes que tienen que elegir a un árbitro. Entonces yo puedo perfectamente decir, no, ese no me entiende mi idioma, o buscando excusas, cualquier tipo de situación para obstaculizar el conocimiento del arbitraje. Ok, no sé por qué lo haría, pero bueno, puede pasar eso. ¿Cómo se puede dirimir ese punto? Nada, mira. Luego de que las partes, déjame terminar el primero Sí, y paso, dale, y paso sí, de una vez. correcto. Una vez ambas partes pues hayan designado sus árbitros y no haya tema con el conflicto de interés y demás, que el procedimiento Los avance, pues recursos. esos dos árbitros se van a poner de acuerdo para designar al presidente del tribunal. ¿Quién es que va a tener a su cargo? O sea, la dirección y demás del proceso. Ah, pues que pasa igual. garantiza, exactamente. Pasa igual que con el comercial. Exactamente, y que garantiza la imparcialidad del Ok, proceso y demás. ok. Entonces, luego de que el tribunal arbitral está constituido, pues es quien va a decidir de todo lo cual las partes se hayan pronunciado. Evidentemente, el tribunal no va a poder decidir más allá de lo que le ha sido solicitado. Y una vez el tribunal se termine la controversia a través de un laudo arbitral, el tribunal se disuelve. Una pregunta, Raquel. En arbitraje comercial, lo normal es que ronde en la práctica entre 12 a 18 meses para resolverse y llegar a un lado arbitral, que es lo que se simula una sentencia, porque la ley lo establece así, que tiene la misma fuerza ejecutoria. ¿Cuánto dura en inversión un proceso arbitral, normalmente? Bien. Promedio. Un tiempo promedio, porque ustedes saben que Exacto. cada arbitraje Claro, es tiene su- particular y conlleva que sea más corto o más largo Sí. el proceso. Pero en principio 2 años, dos años y medio, son lo que dicen las estadísticas. Uy, más En que el principio. comercial. En principio, claro, pero aquí hago un aclarando. Ajá. Hay que entender que este tipo de arbitraje Claro, de inversión es, o sea, por el tipo de tema, o sea, tú estás demandando Y un las estado, una exactamente, envergadura las partes muy grande. envueltas, por supuesto. Exactamente, o sea, se toma su tiempo. Por ejemplo, tienes plazo para presentar los escritos, que son bastante voluminosos, por así decirlo. Sí. Y también, por ejemplo, si es algo normal, cada parte, bueno, pues si me atrasé en la entrega de un escrito, Pide una pues prórroga. solicito una prórroga. Entonces ya Claro. eso me va a ir variando el tiempo del arbitraje. Claro. Una- Yo estuve leyendo incluso de que en el 2007 se inició un arbitraje de inversión precisamente por un tema energético entre la empresa TCW y República Dominicana, y todavía no se ha conocido ese fallo. Y está desde el 2007. O sea, está hablando que son 11 años. Qué raro. Pero 11 años. habría Digo, que- no sé si habría- quizás- lo que pasa- pasa, porque lo que tengo creo rápidamente y de hecho creo que sí, porque está en la página de nosotros, les invito. Si mal no recuerdo, se transó. Ah, Un ok. acuerdo Ah, bueno. transaccional, y hace Bueno. ya bastante Ok. tiempo. Pueden entrar a la Corra- página de nosotros. O sea, sí, un arbitraje puede llegar antes de que termine con el laudo arbitral a un acuerdo Claro, transaccional perfectamente. y terminar el arbitraje. Exactamente. Porque un acuerdo, sí puede llegar a un acuerdo. Una preguntita. Entonces, hablamos de tiempo. Ahora hablemos de presupuesto. En el arbitraje comercial, tú pagas antes de iniciar el proceso. O sea, tú tienes establecido una tasa de honorario, una tasa de honorarios arbitrales y una tasa de administración del arbitraje en sí. Y te presentan de acuerdo al monto del contrato, no sé, aquí sí también es lo mismo, de acuerdo al monto envuelto en la transacción.
te presentan cuál sería donde tú vas a encajar, porque ya está preestablecido antes de tú iniciar, no es algo que te van a informar, sino que ya tú caes dentro de ese rango, cuánto tú vas a pagar y te dicen que tú tienes que pagar eso antes de iniciar, porque no es como en el tribunal ordinario que tú vas pagando mientras tú vas en el proceso, aquí no, aquí tú pagas por adelantado. Entonces, en el de inversión es así. En el de inversión, bueno, eso va a depender también del centro como tal. Porque, Ok. por ejemplo, en la Cámara de Comercio Internacional, quien tengo entendido que se están como está emergiendo esta figura de administración de arbitraje de inversión en este tipo de cosas, pero en la Cámara de Comercio Internacional sí es necesario pagar. Es necesario pagar antes de tú depositar, o sea, la demanda como tal, pero en la Corte Permanente de Arbitraje, en el CIADE, no es hasta que el tribunal está constituido que entonces se solicita el pago, y es por concepto, o sea, de gastos administrativos, como bien sabemos, el tema de logística, pago de la secretaría y pago del tribunal como tal. Pero, sí, dale. a diferencia del arbitraje doméstico que nosotros conocemos, como por ejemplo el del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, que sí están estipulados los precios, que tú vas a decir, bueno, dentro de este rango va a caer lo que tengo que pagar. No es así en arbitraje de inversión. Evidentemente sí son montos considerables, pero no goza de ese, como de esa tabla, pero si son instituciones de reconocida experiencia y que no se ponen tela de juicio. Y claro que si tú quieres una aclaración, pues tú puedes sentirte en la libertad de pedirla y ellos pues lo van a hacer. Y eso evidentemente lo asume quien interpone la... No, es entre ambas partes. Entre ambas Entre partes. ambas partes. Ahí va mi otro de los puntos. Y es que un inversionista, por ejemplo, interpone un proceso arbitral Correcto. en contra de un Estado. Todos los costos del procedimiento van a ser pagados entre ambas partes, mitad y mitad. Y eso lo vemos perfectamente, como por En el ejemplo... comercial es así. Solo que si tú te niegas a pagarlo, si tú no lo pagas, la otra parte, entonces, y el que te mandó no quiere pagarlo, pues no se va a hacer el arbitraje. Ahora bien, si yo digo yo lo voy a asumir y después al finalizar el laudo me hacen una compensación de lo que yo pagué, y si salgo parte ganadora, pues entonces ahí sí. Entonces yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y si no salgo como parte ganadora? Bueno, pues pagó el arbitraje regularmente. El tribunal está en el deber de referirse a las costas del procedimiento en su laudo. Ah, ok. Así que no te preocupes. Alberto ha abierto los ojos varias veces. No puedo perder dinero. No puedo perder dinero. Pero hay algo, señores, sí es cierto que conllevan a ciertos costos este tipo de procedimiento, pero hay algo que hay que tomar en cuenta, y es que el expertise que va a tener las personas que van a dirimir tu conflicto. Un Eso diplomado no tiene- te cuesta $1,000, señores, ¿eh? Yo tengo una maestría en arbitraje y eso no es barato. Mira, Raquel, te quiero hacer una consulta para que el doctor siga abriendo los ojos. En el arbitraje comercial resulta que si yo te demando y tú no te defiendes, siempre que te notifique bien, el proceso continúa hasta el final y te puede llegar a tu lado y te puede ejecutar. O sea, no es que, yo no quiero participar y yo pagué tu parte y por eso se va a parar. No, señor, siempre te vamos a notificar donde tengo que notificarte bien, y mientras te estoy notificando bien, el proceso continúa y te llega entonces tu ejecución. En el caso de inversión es así. Mira, honestamente, yo no he visto un procedimiento en el cual un Una- Estado no haya obtemperado. Mire, Sí, porque este tipo de procedimiento es algo que es reconocido internacionalmente. Y el Claro. tú no cumplir con lo dictado en un laudo arbitral te puede acarrear ciertas consecuencias internacionales. De Claro. modo que el Estado suele ser diligente al momento de responder en este tipo de procesos. Sí escuché en una oportunidad que tuve de capacitación, no recuerdo las partes, de un Estado que le habían notificado y por no tener conocimiento de lo que se trataba, aparentemente le iban notificando todo y iban tirando como los papeles, como que lo iban poniendo. Ay, Dios mío. Y no es sino hasta que un día fue un consultor internacional a una oficina y ve esto tirado, lo coge y cuando se da cuenta de lo que es, pues ya ustedes sabrán. O sea que, Claro. pero lo hago a modo de comentario.
general, porque honestamente no recuerdo cuáles fueron las partes en ese proceso, pero sí decirles, o sea, que se lleve que no es habitual que este tipo de cosas acontezca, porque el Estado tiene el deber de defenderse. Correcto. Tiene el derecho de defenderse No, y- en lo que Y se le además atribuye, estamos hablando se de le que es un atribuye. clima de inversión que estaría afectando. Claro, y hay algo que quiero aquí aclarar. El inversionista tiene la facultad de demandar al Estado, pero el Estado no puede demandar al inversionista. Y es algo que es bastante interesante, sí, porque, y sobre todo por lo que conlleva, lo que cuesta este tipo de arbitraje, lo que cuesta la contratación de firmas de abogados, lo que cuesta la contratación de expertos para hacer valer los argumentos que se están presentando. Es bastante elevado, no necesariamente todo el que interpone una demanda pues no necesariamente tiene... Es legítima. Exactamente. A veces uno Pero se topa una- con tantas cosas en el día a día que de Exacto. verdad que no deja de sorprender. Pero no, el Estado no lo hace porque tiene un impedimento legal o simplemente no lo hace por un tema costo, por un tema que no sería práctico o no manda una buena imagen. ¿Por qué no lo podría hacer el Estado? Porque no está contemplado en el marco de los acuerdos. Es un beneficio que se le atribuye únicamente al inversionista. Ahora bien, aquí se hago un aclarando. Por ejemplo, en el caso de que sea un inversionista que demande al Estado dominicano, porque haya un acuerdo bilateral de inversión o lo que sea, pero eso no quita que un inversionista dominicano en ese otro país pueda hacer lo mismo, pueda hacer uso del mismo procedimiento. Raquel, no estés diciendo eso, que hay muchos que están ahí afuera que van a comenzar a demandar al Estado. No. Y yo dije antes de iniciar, y vuelvo y aprovecho y reitero antes de iniciar este punto, no necesariamente todo el que crea y interponga, no necesariamente Se la tiene van a los admitir. argumentos. No, y no es admitir, sino que muchas veces las personas, pues, queriendo hacer uso de este tipo de mecanismos como para Claro. presionar y no sé qué. Ajá. Pero cuando tú miras los reclamos, cuando tú te sientas a ver, tú dices, pero Dios mío, o sea, de verdad. Y recientemente, de hecho les invito nuevamente a ver la página, hay un laudo que fue dictado en favor del Estado Dominicano en el año pasado, precisamente por unas reclamaciones muy parecidas. O sea, que es que a veces la persona cree que como tiene el mecanismo, pues bueno, me voy a lanzar. Pero tan puedo, costoso que es ese mecanismo. Exactamente. Entonces, es un arma de doble filo, por Claro. así decirlo, y que lo piensen bien, porque no Claro. necesariamente. Señores, estamos hablando, por si se están uniendo ahora, con la licenciada Raquel de la Rosa. Ella es experta en temas de arbitraje, trabaja para la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio y PYME. Y evidentemente estamos hablando sobre la inversión, el arbitraje de inversión. Entonces, recuerden que también nos pueden hacer sus preguntas a través de las redes sociales, a través de nuestro Instagram. También nos pueden mandar su correo de factorlegalrd@gmail.com y también nos pueden llamar por cabina al 849-295-0886. Y dar los corazoncitos al Instagram Live y al Por Facebook, favor, ¿no? ayúdenos con eso. Olga, Patricia, gracias por estar en sintonía con nosotros. Alina Alinita Moreno, Elena Casado, Bohemian Chic. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Y a Lizardo. Entonces seguimos con este tema interesantísimo Que sobre la última pregunta por el la tiempo. última pregunta. No, pero todavía tenemos tiempo. Ahora que falta de arbitraje, de inversiones en República Dominicana y entonces, en cuanto hay algo que no me quedó claro con el procedimiento, que quisiera que por favor que tú me aclararas. Tan pronto el centro recibe la demanda, se llama así demanda. Sí, una demanda. Ok, recibe la demanda de arbitraje de parte del inversionista. Ellos tienen la forma de revisarla, depurarla y determinar si realmente procede o no procede, en el sentido si hay formalidades que tiene que cubrir el documento para que pueda ser aceptado o no importa esa parte. En el caso de arbitraje comercial, sí es necesario Una y sobre revisión. todo una revisión. El de comercial. El comercial, sí es necesaria una revisión por parte del centro, sobre todo por el tema de la cláusula. Y evidentemente en este tipo de arbitraje de inversión, pues el centro, así lo supongo, tiene que estar pues enterado, tiene que confirmar, validar, por ejemplo, en virtud de qué tratado se reclama y demás, aunque es el tribunal quien está quien es competente para decidirse de la jurisdicción.
sea, el tribunal es que decida sobre su propia jurisdicción. Y aquí aprovecho, ya que estamos hablando de este inicio y demás, en el arbitraje de inversión no se da la figura de que voy a demandar de una vez. Ah, no, ya, tengo una controversia, demando de una vez, no. Regularmente hay un plazo establecido en los tratados y en los acuerdos bilaterales de inversión que se le llama un cooling off period o un periodo de enfriamiento, en el cual se invita a que las partes pues traten de ponerse de acuerdo para llegar a una solución acordada antes de pasar al arbitraje como tal. Regularmente este periodo es aproximadamente 6 meses entre lo que yo notifico la controversia y en lo que buscamos, un acuerdo, llegar a un acuerdo, transar. Si no se logra el acuerdo, pues ni modo, se pasa ya al siguiente paso, que es el arbitraje. Luego de que ocurre la notificación de del arbitraje, pues entonces ahí se inicia el procedimiento regularmente. Obviamente ya esto es particular de cada estado, de cómo avanza el procedimiento al interno. Ustedes saben cómo es la burocracia del proceso en el estado, en la administración pública y demás. Pero ya regularmente con la notificación de la demanda, pues ya ahí inicia el tema de la contratación de abogados, que ustedes saben que es una contratación que conlleva su tiempo, que no es algo que lo decide la institución. Ah, no, esta es la firma y ya. No. Hay que pasar por una depuración, evaluación. Se convocan las partes pues interesadas y vinculadas directamente en el litigio a través del comité interinstitucional, en nuestro caso de solución de controversia. Entonces ya luego de que se elige, queda electa la firma, pues entonces ya a partir de ahí inicia el tema de la constitución del tribunal, como yo había explicado anteriormente, y luego de la constitución del tribunal, pues entonces entre las partes y el tribunal, pues entonces se ponen de acuerdo para las reglas del procedimiento como tal. Es decir, en arbitraje comercial se le llama el acta de emisión, que va a definir cuáles son los reclamos del demandante y demás, y hasta dónde tiene jurisdicción o competencia, por así decirlo, el tribunal arbitral. Igual pasa aquí, en el cual, aunque no se llama acta de emisión, pero sí el tribunal tiene que pronunciarse sobre eso. Ahí se habla también sobre el lenguaje que van a utilizar, las reglas del procedimiento y demás. También se deben de pronunciar sobre el calendario procesal. Correcto. Por ejemplo, en fecha tal presentan el primer escrito ampliatorio y demás, y así sucesivamente. Entonces, luego de que ocurre esta parte del intercambio de los escritos, entonces viene el tema de las audiencias. Entonces, aquí aprovecho para hacer una sola puntualización, y es que las partes están pues en la libertad de solicitar al tribunal la presentación de informes de expertos o presentación de testimonio, como entienda de lugar, para poder hacer valer sus alegatos frente al tribunal como tal. Luego de las audiencias, si es necesario, si el tribunal así lo requiere, pues se presentan escritos post audiencia. Luego de la audiencia y ya luego viene el laudo arbitral. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y de verdad esto de arbitraje es muy apasionado, el que le gusta este tema, así que por eso se nos acabó el tiempo tan rápido. Me encantó ver la cara del doctor, fue todo un poema, aprendiendo de arbitraje de si sus honorarios van a ser arriesgados o no en el mismo, entonces eso le preocupaba al doctor, pero ya creo que... ¿Y a usted no le preocupaba? No me preocupaba porque yo sé que no son arriesgados. Son costosos. Bueno, pero eso es bueno para nosotros. Claro que sí, por eso le digo, no me preocupaba. Y es relativo el costo. Y es relativo el costo. Porque aunque lo pagas de una vez, sí, es costoso, no lo ves costoso así porque no lo pagas de una vez. Pero si te vas a la justicia ordinaria, la jurisdicción ordinaria. No, yo digo, no la parte de la tasa de honorario arbitral ni la tasa de administración, sino la tasa de honorarios legales del abogado que te va a representar. Que es el que digo que aquí hay oficina de abogados, que no la vamos a mencionar, que realmente siempre está en arbitraje, y de verdad cuando uno se ha enterado de cuáles son los honorarios en ese ámbito, son bien jugosos. Sí. Pero eso responde a la misma expertise. Claro, el expertise. De verdad que, Raquel, fue muy interesante conversar contigo. Quedó pendiente, bueno, no quedó pendiente, realmente tenemos que volver con el tema, pero tenemos que hablar sobre los tratados internacionales. Hay muchos instrumentos que son importantes para la inversión en República Dominicana, y yo sé que esto sería un tema bien interesante para ese público que realmente quiera traer o quiere también exportar
servicios, bienes o servicios a otros países. Así que conocer esos instrumentos que nos permiten pues facilitar esos mecanismos, qué sé yo, hablar sobre el tema de aranceles también. Hay muchos temas que se pueden tocar desde la perspectiva del comercio exterior, así que te agradecemos de verdad por estar con nosotros. La licenciada Raquel de la Rosa, experta en temas de arbitraje, gracias por venir a este programa, y a ustedes gracias por escucharnos. No podemos despedirnos sin antes dar a nuestros queridos patrocinadores que hacen posible que este espacio pues esté en el aire. Gracias a Marlene Store, que está ubicado en la calle César Acanodo, número 305, El Millón, en el segundo piso. Ahí se puede comunicar con Rosángel Escobosa al teléfono 849-250-3004. Hay una tienda de venta de ropas exquisita, de alta calidad para todas las ocasiones. Ahí pueden, efectivamente, solo para mujeres. Así que es gestión tecnológica, problemas con sus recaudos. Bueno, necesitan aumentar sus recaudos, automatizar sus ingresos, pues gestión tecnológica tiene la solución para ustedes. Tiene un sistema automatizado para mejorar la parte financiera de su compañía, para poder facilitarles los cobros. Ahí se pueden comunicar con David Fermín y Amin Rafur. Ellos están ubicados en la calle Cub Scout número 7, El Sánchez Lanco, en el teléfono 809-338-4832. Y por supuesto, nuestra oficina de abogados Torres Escobosa y Asociados. Somos especialistas en temas de derecho municipal, derecho corporativo. También si quieres participar en las compras y contrataciones que hace el Estado Dominicano, pues cuenta con estos servicios que te podemos asesorar tanto en ese ámbito como en derecho civil. Estamos ubicados en la avenida López de Vega, número 13, en Sánchez Naco, en la Torre Progreso Business Center, en el local 305, en el Distrito Nacional. Te puede llamar al 829-292-8339 para cualquier consulta. Neuquén, para venta de globos, desayunos y flores. Tú dices tu presupuesto y ellos te lo ordenan. Te pueden comunicar por el celular 809-988-7268 y en el Instagram por Neuquén_DO. La oficina de abogados de Federal Legal y Asociado, de quien formamos parte. Somos especialistas en propiedad intelectual, derecho societario, contractual, migratorio y arbitraje. Si eres emprendedor o empresarios, nosotros somos tu solución legal en los negocios. Puedes comunicarte al 849-878-1390. Factor Legal, cuando el doctor Alberto y yo trabajamos juntos, realizamos casos legales en conjunto con nuestras áreas de expertise a través de Factor Legal, y te puedes comunicar vía correo a factorlegalrd@gmail.com. Realmente quiero hacer una invitación porque el doctor y yo, con Caso Legal con Maribel Moreta y Factor Legal, vamos a estar cubriendo el evento este martes en la actividad que tiene la Asociación Nacional de Jóvenes Emprendedores Ángel, el cual va a ser realizado en el nuevo epicentro de Blue Mall, el cual me causó conmoción y sensación cuando vi la inauguración el jueves, y me emocioné más cuando vi que Ángel había trasladado su evento hacia ese lugar. Así que vamos a estar inaugurando ese espacio. Sí, óyeme, y cubriendo entrevistas. Cubriendo todas las entrevistas con los panelistas que van a estar compartiendo sus experiencias, cómo iniciaron en el proyecto, todas las vicisitudes, todos los obstáculos que tuvieron que enfrentar, cuáles son esas herramientas de trabajo que ellos han utilizado, que le han permitido ser exitosos. Y lo bueno de esto es que tienes panelistas de calidad. Sí, señor. A un precio sumamente razonable, 2.800 pesos. ¿Dónde que va a ser el evento? En el quinto piso de Blue Mall, en el epicentro, que es la sensación ahora mismo, porque acaba de ser inaugurado el jueves de los lugares de donde tú puedes realizar un evento. Correcto. Y vamos a estar ganando ahí, así que de verdad yo los invito. Mis clientes me han preguntado, Maribel, ¿tú vas al evento? Yo no solo voy al evento, yo lo voy a cubrir. Claro. Y me siento orgullosa de poderlo decir, de poder decir que Factor Legal y Caso Legal van a estar ahí cubriendo el evento, porque es un evento muy importante para el empresariado y los emprendedores, y nosotros que somos, siempre lo digo, pro al empresariado y a los emprendedores, tenemos que estar ahí de primera mano apoyándolo. Así es. Y una de las vías que estamos tomando nosotros es precisamente llevándole un contenido que vaya de la mano con las necesidades de los emprendedores. Esto fue Factor Legal por Extra86.net, moviendo la ciudad. Buen fin de semana a todos. Buen fin de semana.